Bueno, en este vídeo me gustaría tratar un tema complejo, un tema interesante, un tema complicado, porque hablar de un jugador no es sencillo. Sobre todo hablar de un jugador que no ha funcionado. Un jugador que se espera que pueda funcionar, pero que a día de hoy, a fecha de hoy, para el Fútbol Club Barcelona, no ha sido un buen fichaje. Coutinho. Coutinho que si repasamos su carrera deportiva, pues vemos que muy joven llega al Inter, que no se asienta, no puede asentarse en el Inter y que funciona a base de cesiones, sobre todo en el español, que es donde destaca un poco más. Pero si nos ceñimos a datos que luego hablaremos un poco, tampoco destaca sobremanera. Es cuando en el año 2012-2013 llega a Liverpool y ahí es donde verdaderamente explota en el contexto de Premier. Y es donde realmente se ensalza como un jugador, bueno, según la prensa crack mundial, según datos un muy buen jugador, pero hay que coger todos estos datos numéricos sobre todo con pinzas, porque hay que entender lo bueno que fue Coutinho en un contexto, en un club y en una liga. Pero bueno, si vemos las imágenes, lo podemos ver. 2008-2009 ficha por el Inter, vuelve a Brasil, luego se hace una cesión al Español, que es donde muestra potencial, desde muy joven, muestra potencial interesante, habilidoso, técnico, buen disparo de media larga distancia. Pero es cuando llega al Liverpool cuando se asienta, porque prácticamente está 4 temporadas en el club inglés. Recordemos también que el Liverpool también un equipo con sus altibajos. Pero verdaderamente los datos o el rendimiento en el Liverpool fue bueno porque jugó 200 partidos, aproximadamente 201 según datos de Transfermarkt, donde consiguió ofrecer 54 goles y 45 asistencias. ¿Por qué digo lo de buen jugador y no crack mundial? Porque entendemos que crack mundial, como podemos situar a cracks como Messi, Cristiano Ronaldo, etcétera, estamos hablando de promedios de goles y asistencias de prácticamente uno por partido, si no más, como es el caso de Messi. Aquí estamos hablando de 54 goles, 45 asistencias, 100 ocasiones o situaciones de gol creadas si contamos los goles y asistencias por 200 partidos, es decir, un promedio de 0,5. Es decir, cada 2 partidos o gol o asistencia. Datos muy buenos, pero en un contexto Premier, en un contexto que no era el Barcelona. Llega al Barcelona por prácticamente 140 millones de euros. 2017-2018, época Valverde, para jugar ¿dónde? Y es el problema principal que ha tenido Coutinho en el Fútbol Club Barcelona. Es decir, hablamos de un jugador que principalmente jugaba en el centro con mucha libertad o jugaba en banda. Pero en banda hablamos de una banda ofensiva, de un 4-3-3. ¿Qué pasa aquí con Valverde? Sistema 4-4-2, banda, mayores tareas defensivas, mayor sacrificio, menor intensidad de la que estaba acostumbrado el Fútbol Club Barcelona con otro tipo de entrenadores. Por tanto, Coutinho no llega a funcionar. Pero no por cualidades de jugador. El jugador las tiene de sobra y las sigue teniendo a día de hoy. Pero complicado si juegas en una posición que no es la tuya. Por tanto, en el Barcelona no llega a funcionar porque nunca consigue jugar en una posición como debería. Pero, ¿cuál es el problema? Que en la 2019-2020, para aligerar un poco la masa salarial del Barcelona, se va al Bayern. Y en el Bayern se le ofrece o se le da un rol de extremo. Pocas veces juega de interior o un mediocentro ofensivo.
y no funciona tampoco. Ofrece un rendimiento bueno, alrededor de 40 partidos, 11 goles, 9 asistencias. Está bien, sigue con un promedio de 0,5 prácticamente. Pero recordemos que no consigue ofrecer el nivel que se podía esperar o que se querría esperar de él. El hecho principal es que vuelve al Barça. Si hubiera ofrecido un nivel de crack mundial, posiblemente el Bayern se hubiera quedado con el jugador. Pero no es el caso. Vuelve con Koeman. 19-20. Koeman trata de imponer el 4-2-3-1. Y esta vez sí juega por el centro. Medio centro ofensivo. Un poco más de libertad. Parece que vuelve a ofrecer un rendimiento adecuado, pero claro, todo se trunca con la lesión que le ha apartado del club. Aspectos a destacar del jugador. Si revisamos diferentes sitios de datos, diferentes sitios de página web, se puede destacar elementos como que es un jugador que no suele perder el balón, aunque vimos situaciones extrañas, bastante extrañas en la época de Valverde, jugadas extrañas, situaciones en las que tomas de decisiones que deberían haber sido mucho más fáciles se complicaba el mismo. Era un jugador que no estaba cómodo en su situación. Pero claro, es un jugador que te puede ofrecer un aguante de balón interesante. Es un jugador que le gusta el contacto y el realizar pase entre compañeros para crear oportunidades de gol. Ofrece pases clave o pases al hueco interesantes que pueden generar oportunidades y más con jugadores que se mueven, como puede ser Depay en la actualidad. Sobre todo destacar las jugadas que tanto le gusta de cortar desde banda hacia interior y disparar desde media o larga distancia. El regate también en espacios cortos que puedan ayudar sobre todo en situaciones donde el club está cerrado, encontramos autobús y puede crear situaciones. Pero claro, la velocidad no es, y ese es el problema sobre todo que tuvimos en la comparación tanto de Coutinho con Dembélé. No es un jugador extremadamente rápido. Por lo tanto, es un jugador que debemos de tener en cuenta dónde va a jugar. Porque si queremos que juegue en banda, quizá no es el jugador que necesitemos actualmente. Si va a volver Koeman al 4-2-3-1, el que juegue por el centro puede ser interesante, pero debemos de pensar que está ocupando una plaza en el centro del campo. Y por tanto quedarían dos, jugar Busquets con De Jong y Pedri. Y la resta de centrocampistas, por tanto Gavi, Nico, no habrá minutos para ellos, entiendo. Por tanto es complicado, es una situación complicada la de Coutinho, pero hay que pensar también de que no es un jugador que podamos considerar acabado. ¿Por qué? Porque no es un jugador extremadamente mayor. O sea, pensemos que es un jugador de 29 años de edad que puede ofrecer un rendimiento de 2-3 años a un nivel bastante interesante. Pero recordamos que cuando mejor funciona Coutinho es cuando se le ofrece libertad. Y para ofrecer libertad es jugar en una posición ofensiva de mediocentro ofensivo. Empezó bien con Koeman. Es decir, con Koeman ofreció un rendimiento interesante a principio de temporada. Pero claro, hay que pensar la situación del jugador y la situación de esas situaciones que te quedan o de esas posiciones que te quedan en el campo. Ansu Fati, cuando vuelva, ocupará el extremo izquierdo. Dembélé, Laporta dice que tiene que ser importante esta temporada. Ocupará el extremo derecho. Memphis jugará de 9. Por tanto, Luuk de Jong jugará en partidos puntuales. Porque vamos a pensar que Coutinho va a tener minutos. O va a ser relativamente importante. Porque si no, tener un jugador de ese rango de edad
de esa masa salarial, aunque dicen que posiblemente llega a un acuerdo para reducir el sueldo, no lo sabemos aún. Para ser suplente es complicado. Ahora, si su titularidad va a quitar minutos a jugadores como Ansu Fati, igual ya comienza a ser problemático. A ver, yo creo que puede ser un jugador interesante, sobre todo de cara a esta temporada, donde Ansu Fati, aún recordemos que tiene la lesión, tiene que recuperarse, hay que ver cómo está Ansu Fati, hay que ver también cómo progresa Memphis, el nivel de Dembélé, y a partir de ahí veremos cómo está la situación. Recordemos que, a ver, es interesante porque no tenemos a Messi, no tenemos a Griezmann. Son jugadores que al final copaban muchos minutos en la delantera del FC Barcelona. Y por tanto, si no están, alguien debe cumplir con esos minutos. Lo bueno, la situación buena que nos deja que no haya estos cracks a nivel mundial, y sobre todo Messi, es que la cantidad de minutos se tienen que repartir. Y si se reparten en función de la producción que hagas en el terreno de juego, puede ser interesante. ¿Por qué? Porque si no está funcionando un jugador en concreto, se puede utilizar otro. Ahora bien, siempre y cuando esto se base en la meritocracia, no en la minutocracia que se establecía de juego todos los minutos, independientemente de cómo juegue. Que ya vimos los casos de Rakitic en su época, de Coutinho en la época de Valverde, que jugaba todos y cada uno de los minutos de la temporada, independientemente del rendimiento. Por tanto, si Coutinho muestra el nivel, que lo tiene, recordemos tampoco que no estamos hablando de un crack mundial, estamos hablando de un buen jugador. ¿Puede ofrecer cosas al Barça? Sí. ¿Puede ser interesante? Sí. Pero debemos ser precavidos en función de lo que puede aportar al equipo. Por tanto, podemos pensar que es una buena incorporación para el ataque del Barça, y más pensando en la cantidad de minutos que disponen ahora la delantera, después de deshacerse de jugadores muy importantes. Por tanto, el disparo a media distancia, el hecho de no sentirse reprimido por estar Messi, por estar Griezmann, por estar X jugadores que hay que pasarle el balón, por la necesidad de demostrar después de tanto tiempo, al final la psicología va a jugar un papel más que importante para Coutinho. Y por tanto habrá que esperar a ver el papel real de Coutinho en los próximos partidos. Se dice que para Bayern, para el partido de Champions contra el Bayern de Múnich, podría ser titular. Veremos. El amistoso contra el Prat que se realizó en los entrenamientos, se dice que está en muy buena forma. Participó en un gol. Recordemos que esta especie de partidos no son reflejo de la realidad absoluta. Por tanto, veremos la situación real cuando empiece la temporada de nuevo, después de este parón de selecciones, y cuando empiecen las competiciones europeas. Ahí, llegado el momento, si queréis, se puede hablar más en detenimiento de el rol real de Coutinho en este Barça. En este Barça de Koeman, que no es nuevo, pero que falta ofrecer qué tipo de juego va a realizar, con qué tipo de esquema, si va a ir variando, si va a ser fijo. ¿Por qué? Porque dependiendo del esquema, Coutinho puede encajar mejor o peor. Porque ya vemos que extremo puede encajar. Su mejor posición hasta ahora ha sido la de medio centro ofensivo. Falta saber dónde lo quiere Koeman. Por tanto, esperar es la única solución que queda y ver cómo funciona un jugador como Coutinho en este nuevo Barça, entre comillas, de Koeman. Así que nada, me gustaría saber vuestras opiniones sobre Coutinho también. Si os ilusiona, si no, ¿qué esperáis de él? ¿Dónde creéis que puede jugar? Y a partir de ahí, solo queda esperar y verlo. Así que nada, espero que os haya resultado interesante el vídeo y gracias por escucharme. Nos vemos en los siguientes.